Valores extremo y puntos sillas. Determine todos los puntos máximo locales y mínimo locales y puntos silla de la función f de x, y es igual a 3y al cuadrado menos 2y al cubo menos 3x al cuadrado más 6xy. Resolviendo podemos decir que f de x por x, y va a ser igual a 4x al cubo más 4y, que eso va a ser igual a 0, y f de y de x, y va a ser igual a 4y al cubo más 4x, eso que va a ser igual a 0. Podemos decir que si x es igual a negativo y, lo que implica que menos x al cubo más x va a ser igual a 0. Por lo tanto, x por 1 menos x al cuadrado va a ser igual a 0. Por lo que podemos decir que si x es igual a 0, 1, menos 1. Entonces los puntos críticos podrían ser 0,0, 1, menos 1 y menos 1,1. Estos serían los puntos críticos, donde f de x por x de x, y va a ser igual a 12x al cuadrado, y f de y va a ser igual de x, y va a ser igual a 12y al cuadrado, por lo que se implica que es f xy de xy va a ser igual a 4. La segunda prueba de derivada para cada punto crítico va a ser de punto 0,0, va a ser igual que f de x de los puntos 0,0 va a ser igual a 0, por lo tanto f de y, los puntos 0,0 va a ser igual a 0, y f de x de y, los puntos 0,0 va a ser igual a 4. Por lo que implica que si f de x y f de y menos f al cuadrado de x de y va a ser igual a negativo 16 menor que 0. Este sería el punto de silla de montar en el punto 1, menos 1. Podríamos decir que f de x en los puntos 1, menos 1 van a ser igual a 12 en y, los puntos 1, menos 1 van a ser igual a 12, y en el punto fxy del punto 1, menos 1 va a ser igual a 4. Por lo tanto, en x y en y menos f al cuadrado de xy van a ser igual a 128, y eso va a ser igual mayor a 0, y f de x va a ser igual va a ser mayor que 0. Por lo tanto, el mínimo local va a ser igual a f 1, menos 1, que eso va a ser igual a menos 2. Ahora vamos a encontrarlo en el punto negativo 1, menos 1.
¿qué nos dice? En el punto negativo 1, menos 1, ¿qué nos dice? Que es en el punto X, en X, el punto negativo 1, 1 van a ser igual a 12. En Y va a ser también igual a 12. Y en el punto XY va a ser igual a 4. Por lo tanto, f de x y f de y menos f al cuadrado de x, y va a ser igual a 128 también. Pero eso va a ser mayor que 0. Y f de x también va a ser igual mayor que 0. Lo que implica que el punto mínimo local de f en los puntos negativo 1, 1 también va a ser igual a negativo 2. Por lo que podemos decir que los puntos críticos son, como lo mencionábamos, que van a ser estos. Los puntos críticos van a ser 0,0, 1, menos 1 y negativo 1, menos 1. Hasta aquí este ejercicio. Espero que lo hayan entendido y que sea de su utilidad. Bye.